Y de lo que dicen en Washington sobre lo que ocurre en el Medio Oriente, vamos al Medio Oriente. Ya le había anticipado una andanada de 20 cohetes sobre Naharía, el impacto de algunos de los fragmentos de uno de estos misiles cuando se destruyen, desgraciadamente le hizo perder la vida a un ciudadano israelí. Y hay noticias diversas porque ahí se negocia bajo fuego. Quien nos va a poder contar, como siempre, los detalles es el profesor Natalio Steiner, director de Comunidades Plus. Querido Natalio, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para ustedes. Sí, otro día tenso aquí en Israel. Como siempre, como cada día tiene su propio condimento. El joven que murió en Aría hace un rato nada más por esta andanada de misiles al cual hace referencia, su identidad no fue suministrada, pero a través de los videos es posible ver la secuencia de los hechos, de cómo el camión el cual conducía fue alcanzado en el parabrisas y él alcanzó a salir del camión buscando un refugio que no pudo llegar. Efectivamente, esto también nos demuestra no solo las dimensiones de la velocidad que hay que tener para encontrar un refugio, sino también la letalidad de los fragmentos de los misiles cuando realmente el misil es derribado. En este caso, el joven, más que por el impacto de un misil, murió por las esquirlas del antimisil que derribó al misil. Esto es un tema muy delicado acá. Se nota claramente cómo él intentó buscar refugio en una pared lateral y no alcanzó de ninguna manera. Grave, es un tema grave, delicado, al cual no se le encuentra todavía la solución debida. También en el norte, el día de ayer, un milagro, realmente un milagro, cuando chicos salieron de un jardín de infantes y 20 minutos más tarde estallaba un misil en la parte trasera del jardín de infantes. Dios libre, pudo haber causado la muerte, heridas a varios de estos chicos. Realmente, felizmente, pudieron salir 20 minutos antes en su horario escolar. Pero esto generó que hoy por la mañana no se dictaran clases en ninguno de los jardines de la ciudad de Aco, que fue la ciudad afectada en el día de ayer. También continuando por el norte, ayer hubo en el Líbano una extraña muerte, ¿no? Ya pareciera que nos acostumbramos al término de las muertes y tenemos que hablar de extraña muerte. Se trata de un civil israelí, de un civil que no es cualquier civil, era Zeev Erlich, Zichron Libraja, que en paz descanse, uno de los mejores historiadores de la historia de la tierra de Israel. No solamente hablamos de historia judía, sino de la historia de la presencia de judíos y no judíos en la tierra de Israel. ¿Qué hacía en el Líbano? 71 años. No era soldado, no estaba movilizado. Lo fue hace muchos años, pero no tenía ningún cargo militar. Se está estudiando cómo es que llegó, por qué aceptaron dejarlo entrar, qué misión estaba cumpliendo, qué es lo que estaba haciendo allí. Algunos dicen que por su conocimiento de la tierra de Israel y parte del Líbano, recordemos, fue parte de la tierra prometida y que Josué, conquistó también, estaba indagando, investigando en algunas ruinas de una aldea llamada el Patriarca Simón, en donde habría restos arqueológicos judíos, y por eso aparentemente ese habría sido el motivo por el cual lo llevó a él a ese lugar. Lamentablemente murió en una emboscada, al igual que otro soldado, joven soldado israelí de Jerusalén, muere en la emboscada, y hay otro soldado israelí grave en ese hecho, en ese incidente, que, bueno, con muchas cosas, con el diario del lunes uno puede ser más claro, pero quizás podría haberse evitado. Hay una investigación en marcha y vamos a ver qué pasa en este sentido. Respecto a lo que decía el panorama informativo de los Estados Unidos, de la visita de Hochstein, que efectivamente está aquí en Israel y que en pocos minutos más, o un par de media hora más, se va a reunir con Netanyahu, con el ministro Katz, en la esfera política hay optimismo respecto a poder llegar a algún tipo de acuerdo o avanzar por lo menos en un acuerdo que permita que Hochstein pueda volver al Líbano y consultar algún tipo de respuesta israelí. Ayer el vocero del Hezbollah, Naim Qassem, y también Naib Berri, el vocero del Parlamento libanés, dijeron que la pelota está picando en el campo israelí, la pelota de tenis está picando en el campo israelí. Solo que aquí, naturalmente, y es lógico, encuentra dificultades importantes, porque si bien todo acuerdo o los acuerdos o los ceses del fuego son preferibles a la continuación de la guerra, la lógica así lo indica, hay que mirar un poco más allá.
Y los que están mirando un poco más allá son diversos dirigentes de la clase política israelí, entre ellos Gantz, entre ellos Lieberman, que se oponen a un acuerdo en estas condiciones. Consideran que un acuerdo en este momento, en donde Israel está llevando a cabo una victoria clara contra el Hezbollah y donde todos los indicios indican que hay que seguir adelante avanzando para forzar a Hezbollah a mayores condiciones, no es un buen acuerdo. Y puede permitir que Hezbollah en 5 o 6 años vuelva a rearmarse y otra vez comenzar una ronda interminable de fuego con esta organización. En ese mismo sentido piensan los habitantes del norte de Israel. Distintos dirigentes e intendentes de localidades como Metula o Manara o Kiryat Shmona están diciendo claramente al gobierno que no va a volver la población a las aldeas, a las ciudades, si no hay un detalle fidedigno conocido del acuerdo y que se den garantías concretas de que Hezbollah no va a poder disparar contra esas localidades ni va a poder acercarse. En función de los incidentes militares que se están registrando en la frontera con el Líbano y en función de que este civil israelí murió a 5 kilómetros o menos de la frontera libanesa, todavía se demuestra de que hay terroristas dispersos en la zona limítrofe con Israel. Y por lo tanto, ¿qué tipo de acuerdo sería si la presencia amenazadora de terroristas continúa siendo amenazante, valga la redundancia, contra los civiles israelíes? Por eso es que se oponen, pero créeme que enérgicamente en sus declaraciones, quienes deberían pensar en volver a sus casas y normalizar sus vidas, saben que esto no va a poder ser así por bastante tiempo y por lo tanto exigen precisiones que por el momento no encuentran en las declaraciones de Hochstein ni del gobierno libanés y esperan que el gobierno israelí las dé claramente. Pasemos un minuto al tema de la Franja de Gaza. El ex ministro de Defensa Yoav Gallant critica duramente la iniciativa del gobierno israelí de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. No porque no haya que ayudar, sino porque la iniciativa actual del gobierno israelí plantea una especie de privatización de la ayuda alimentaria, es decir, la contratación de una empresa norteamericana multinacional muy importante para que provea todos los insumos necesarios y el involucramiento de soldados israelíes para escoltar dentro de la Franja de Gaza esos alimentos y de alguna manera que puedan llegar a manos de la gente necesitada y no a manos del Hamas. La verdad, dicho así de esta manera, suena bien, pero en el campo de los hechos, aquí se habla de una especie de Sabra y Shatila, que podría ser lo que fue la matanza en el Líbano hace muchos años atrás, cuando, en forma indirecta, tropas israelíes que debían controlar los campamentos Sabra y Shatila permitieron la entrada de cristianos libaneses que genocidaron o masacraron a palestinos. Bueno, acá se habla en esos términos, que la fuerza israelí no puede hacer una cobertura para la ayuda internacional y hay que buscar la manera, seguir buscando la forma de entrar a alimentos y que esto quede a cargo de organizaciones internacionales, al igual que el control y la llegada de los mismos sin involucramiento alguno de israelíes. El gobierno dice que no, que Israel debe involucrarse para que fehacientemente ver que los alimentos no lleguen a manos del Hamas, como ha sucedido y sucede ya casi habitualmente. Hace pocos días atrás se habla casi de la desaparición de 98 camiones, no de los camiones físicamente, sino el contenido de los camiones que fue a parar a manos del Hamas Islámico. Y también citábamos en este mismo programa, hace algunos días atrás, una escucha del ejército israelí que hablaba de que el Hamas estaba muy bien aprovisionado en sus posiciones dentro de la Franja de Gaza y que por lo tanto persistía el robo de alimentos que entraban vía Israel. Es todo un gran dolor de cabeza realmente este tema, al cual hay que tenerlo realmente muy, pero muy presente. El otro tema también que no es menor y está condicionado también a la guerra que Israel lleva a cabo contra estos grupos terroristas, pasa por los Estados Unidos. El Senado norteamericano, ayer se votaron 3 iniciativas que pedían un embargo de armamento contra Israel. No es un tema nuevo, en la era Biden esto ha sonado ya muchas veces, repetidamente. El que ayer trajo la iniciativa fue el senador de origen judío, abiertamente antisionista, muy conocido por quienes estamos en los medios, Bernie Sanders, que no pierde oportunidad de criticar, demoler, instigar contra Israel. Las 3 iniciativas fueron derrotadas en el Senado por votaciones que van entre 19 votos a favor del embargo y 78 en contra
del embargo. Por lo tanto, las armas van a continuar fluyendo hacia Israel, no van a ser frenadas. Pero está frenado todavía, por decisión del gobierno de Biden, un envío de ni más ni menos 20.000 bombas de 1 tonelada, 20.000 bombas de 1 tonelada de peso, que el gobierno de Biden sigue frenando ahora abiertamente. Estas bombas son muy importantes por su tonelaje, ya que están capacitadas para destruir los túneles del Hezbollah, que son mucho más graves, como dijimos, que los túneles del Hamas, y también le pueden dar a Israel una ventaja cuantitativa en un evidente, un posible ataque o contraataque, en algún sentido que haya algún tipo de conflicto militar abierto con Irán. Por lo tanto, Israel necesita de esas armas que por el momento están frenadas. Vamos a ver si esto se podrá destrabar antes de que asuma Trump. Trump ya dijo claramente que la primera medida de gobierno que va a tomar va a ser anular todo tipo de medida y disposición de embargo armamentístico que exista contra Israel, porque entiende que Israel se está defendiendo del terrorismo y no se le puede atar las manos. Y por último, Miguel, por lo menos de mi parte, la guerra interna, la guerra que preocupa, la guerra que nos lleva a antes del 7 de octubre del 2023, la guerra por la reforma judicial, que vuelve a tomar vuelo, que vuelve a tomar cierto dinamismo, y esta vez esta guerra desatada frente a la casa de la fiscal general Barab Miara, que de acuerdo a cómo se mire, cumple un doble rol. Desde el punto de vista legal, ella tiene que, de alguna manera, frenar o aprobar ciertas iniciativas gubernamentales, ejercer un cierto control a las acciones gubernamentales. Desde el punto de vista del gobierno, la fiscal, si bien tiene un rol respetable en cumplir su tarea, pero está frenando todo. Es decir, no permite que el gobierno avance con ninguna medida, con ningún lineamiento, y por lo tanto el gobierno está buscando medidas para destituirla. Ayer hubo manifestaciones muy duras frente a la casa de la fiscal. Primero, manifestaciones en contra de ella, pidiendo su destitución, de parte de miembros de diversas organizaciones que apoyan al gobierno, y por otro lado después hubo manifestaciones algo menores en favor de la continuidad de la fiscal, que hoy por hoy está en el ojo de la tormenta, y no es nuevo el tema, es un tema reiterado. Varios diarios de ayer del país salieron con una publicidad en sus tapas donde organizaciones empresariales y de distinto tipo apoyan la continuidad de la fiscal en su tarea, que, insisto, el gobierno considera realmente obstructiva y entiende que hay que movilizarla y sacarla del cargo. Solo que sacarla del cargo puede traer en Israel consecuencias nocivas respecto al aumento de la violencia. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque Israel vuelve a jugar con fuego, y esta vez no es el fuego de los terroristas, sino que es el fuego amigo, o por lo menos que debería ser amigo, el fuego de las distintas partes en disputa, que nos retrotraen a los pedidos de reforma judicial del año 2023, 2022, de hecho, comenzaron y se llevaron gran parte del 2023. Hasta aquí, Miguel, las noticias más salientes de la mañana de hoy. Natalio, como siempre, completísimo el informe, agradecerte y esperar realmente que pronto lleguen muchas mejores noticias, que puedas hablarnos de tecnología, de economía, incluso de la cultura israelí tan diversa, y que dejemos atrás este año tan largo de guerra donde casi el único tópico ha sido este. Abrazo grande y hasta la próxima. Gracias, Miguel. Hasta la próxima. Que esté muy bien, y Shabbat Shalom para todos los oyentes. El profesor Natalio Steiner, desde Israel.